Voy entonces a proyectar, quiero dar la bienvenida a todos los que están conectados a esta hora, en esta charla donde vamos a hablar un poquito del cambio climático, cómo nos ha ido afectando este fenómeno, cómo nos va a seguir afectando también y sobre todo desde el punto de vista agrícola, de la industria, que es un punto de vista que nos importa mucho a nuestro país. No sé si me puede alguien ayudar y decir si se ve la presentación, si está de manera correcta, cosa de que podamos trabajar de manera correcta esta charla. Está bien, Gianfranco. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Gianfranco Marcone, soy meteorólogo de profesión, además soy magíster en cambio climático, team leader de Chile Weather, meteorólogo también de Canal 13. Y un poquito la idea es contarles cuál es el escenario que está viviendo Chile hoy en día, principalmente las zonas agrícolas, la zona de la agroindustria, y qué ha ido pasando y qué nos depara, por supuesto, también en los próximos años ante este escenario de calentamiento global, cambio climático, y por supuesto hoy en día ya más hablando de la crisis climática porque ya tiene ribetes de crisis, por eso justamente se habla de esa manera. Primero contarles un poco qué genera una variabilidad climática en nuestro país, cuáles son las variables meteorológicas que influyen que podamos tener esta llamada variabilidad climática. Primero que todo tenemos lo que son las configuraciones sinópticas, que es lo que ocurre el día a día, porque un día está nublado, porque un día está despejado, porque un día llueve, porque un día hay nieve, que finalmente son los sistemas frontales, que son las lluvias que ojalá debiesen llegar en invierno a nuestro país, que es lo que ocurrió un poco en junio y julio del año pasado, que llovía como en los años 80. Las altas presiones, que un día, yo estoy en Santiago hoy día, por ejemplo, como está hoy día acá en Santiago, despejado, con calor en la tarde. También las altas presiones generan mucho frío en invierno, sobre todo lo que llamamos las heladas matinales que afectan tanto a la agricultura. Por otro lado, las bajas presiones, que vienen muy asociadas a los sistemas frontales, que es la diferencia a las altas presiones, el aire pesa menos, como el aire pesa menos, permite movimientos de aire vertical y eso permite la formación nubosa. Las altas presiones son días despejados porque el aire pesa más, por lo tanto el aire se presiona contra la superficie hacia abajo y eso impide la formación nubosa. Por otro lado tenemos los núcleos de altura, que es como el epitado piedra, que ha llegado en los últimos años, con la de podríamos decir, de punto de vista junto con el ruido atmosférico, y ya vamos a hablar un poquito de eso, que finalmente son lluvias no muy beneficiosas como han ido ocurriendo en los últimos años y que generan sobre todo los llamados aluviones, fenómenos de remoción en masa. Por otro lado tenemos los fenómenos a gran escala, que tenemos el Niño y la Niña, que regulan nuestro clima. Prácticamente el 60% de las precipitaciones en Chile se pueden justificar producto del fenómeno del Niño, pero por otro lado está este otro caballero metiendo su mano y haciendo que finalmente el niño y la niña no puedan funcionar de la misma manera que funcionaban antes, que es el cambio climático, que es un fenómeno ya global, proyectado a 30, 50 años más o menos. ¿Qué es el fenómeno del Niño? Para los que no lo saben, acá tenemos un mapa, podríamos decir, que muestra el océano a nivel del Ecuador. Acá vemos la costa occidental, que sería todo lo que es Sudamérica, y acá la costa oriental, que sería Asia, Oceanía. En condiciones normales existen los llamados vientos alisios, que son vientos superficiales que soplan. Lo mismo que yo tomara un bol con agua, comienza a soplar, voy a mover la primera capita de agua de ese bol. Llevemos lo mismo a escala planetaria, el viento sopla a la superficie y arrastra la primera capa de agua, los primeros 50 metros más o menos de agua, y en condiciones normales circulan desde la costa occidental hacia la costa oriental, haciendo que el agua, como a nivel del Ecuador todo el año recibe radiación, son aguas muy cálidas, el agua más cálida se vaya hacia la costa occidental. Pero cada cierta cantidad de tiempo ocurre que esos vientos se invierten y ahora circulan desde la costa occidental hacia la costa, desde la costa oriental hacia la costa occidental, generando este fenómeno, que ahora el agua cálida se viene hacia nuestro continente, generando lo que es el fenómeno del Niño. Eso es el fenómeno del Niño, como vemos acá en este gráfico, cuando la temperatura superficial del mar tiene una anomalía, que significa una anomalía que está sobre el valor normal, de 1, 2 y hasta 3 grados, como ocurrió, por ejemplo, el año 82, el año 87 y también el año 2015. Si se fijan en este gráfico, son los 3 fenómenos del Niño más intensos que hemos tenido en los últimos 40 años más o menos. El del 82 se representó con casi 700 milímetros de la zona central, siendo que lo normal es un poquito más de 300. El del 87 también se representó con fuertes precipitaciones.
Pero ¿qué pasó en 2015? Se había dicho cinematográficamente que era el niño Godzilla. Los gringos le pusieron así justamente por la asimilación de un monstruo grande, intenso, con lo que era Godzilla. Pero no se representó como tal. En Santiago no cayó ni siquiera, creo que cayó la mitad o un poquito más de la mitad de lo que tiene que caer en un año normal. Y eso se explica por el cambio climático. Es decir, el cambio climático hoy está modificando estos fenómenos que finalmente son beneficiosos porque traen agua, pensando desde el punto de vista de la agroindustria. Por otro lado, tenemos lo que es el cambio climático, que más o menos para que se entienda es una cadena de 4 eventos. Uno, que son los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero siempre han existido y deben existir en lo que es la atmósfera, porque si no existiesen, son gases finalmente que están presentes en la atmósfera y que nos protegen a nosotros, por ejemplo, de la radiación, que este planeta tenga una temperatura de confort. ¿Por qué Marte hoy día no es un planeta habitable? Porque no tiene una temperatura de confort para el ser humano. La Tierra sí la tiene, que es de 13 grados más o menos, en promedio, considerando todas las estaciones del año, las 24 horas del día y todos los países del mundo. Pero el ser humano ha ido engrosando esta capa de gases de efecto invernadero producto del hogar, la industria, la ganadería, ojo, la agricultura también, emitiendo más gases de efecto invernadero y haciendo que esta capa ahora sea más gruesa, y por lo tanto se genera un calentamiento global, es decir, aumenta la temperatura del planeta. ¿Cuánto? Por ejemplo, ha ido aumentando un 40% desde la revolución industrial. Acá tienen un gráfico solamente desde el año 70 hasta ahora, y vemos que el aumento ha sido constante. Y eso genera un cambio climático. Las variables meteorológicas se desordenan, se enloquecen, se ponen más violentas, generando fenómenos meteorológicos más violentos, de corta duración y cuando no deben ocurrir. Ahí, por ejemplo, ayer alguien me preguntaba algo, oye, en Estados Unidos, el frío que hace en Texas, jamás había habido ese frío. ¿Dónde está entonces el calentamiento global? Eso no es finalmente el concepto, y es lo que decía finalmente Donald Trump, que era una ignorancia pura. ¿Dónde está el calentamiento global? Que acá hace frío. Claro, el calentamiento global habla de un aumento de temperatura, pero en promedio, lo que no te indica que entre medio puedas tener eventos más fríos. Y el cambio climático justamente habla de eso, de un desorden, pero no solamente hacia el calor, hacia la sequía, hacia la inundación, hacia la alta temperatura, hacia la baja temperatura, en lugares donde frecuentemente no. ¿Qué ha estado pasando con el clima en Chile? Y acá es importante siempre destacar, sobre todo si está conectada gente que estudia o que quiere estudiar alguna carrera quizás referente a esto. Súper importante decir que no es lo mismo el clima que el tiempo. Cuando ustedes dicen cómo está el clima hoy, eso es un error. El clima es un promedio. Yo tomo, por ejemplo, todos los estados del tiempo de una serie de años, de días, los meto en un saquito, junto 30 años, los revuelvo, que en sentido quiero decir los promedio, y saco finalmente el clima de un lugar. Pero el día a día se habla del tiempo o de la condición meteorológica, si es que la palabra tiempo los confunde a lo mejor por el tema horario. Entonces, el tiempo es el día a día. ¿Cómo está el tiempo hoy en Santiago? Despejado. ¿Cómo está el clima? Mediterráneo. Porque ese es el clima de Santiago. Un clima mediterráneo con estación seca prolongada. ¿Cómo estuvo ayer? Despejado. ¿Cómo está el clima? Mediterráneo. Porque sigue siendo el mismo. Que el cambio climático esté modificando el clima, ese es otro tema, pero al menos sigue siendo la clasificación hasta ahora la misma que la que entrega la clasificación climática de Köppen, que se llama, que es la misma internacional. ¿Qué está ocurriendo en cuanto a la precipitación? Acá hay una gran diferencia que esto lo explica directamente el cambio climático. Esto es el gráfico de arriba de Curicó del año pasado. ¿Qué pasó el año pasado? Que mágicamente se puso a llover en junio y julio, dejando precipitaciones que no veíamos hace mucho tiempo, pero si finalmente sumamos todo el año, 2021, 2020, un año bajo lo normal. Estos aumentos de precipitaciones repentinos son propios del cambio climático. Lo mismo que ocurrió en enero de este año. ¿Qué pasó en enero de este año? A finales de enero, estos 2 días, que se puso a llover con todo, como parecía invierno, y de ahí no llovió más. Un evento que no habíamos visto nunca, que si bien había llovido en enero, nunca había llovido de esa dimensión. También, y sobre todo ante el escenario fenómeno de la niña. Entonces ahí muchos decían, chuta, usted me dijo que no iba a llover, que iba a ser bajo de normal. Sí, perfecto, pero es un evento puntual que no responde al patrón de la niña, porque el patrón de la niña dice bajo lo normal, pero la violencia que tuvo responde claramente a un patrón de cambio climático.
Por ejemplo, que ha ido pasando en Curicó en los últimos 60 años. Y esto es lo que les decía yo. Este desorden habla de una tendencia a la baja en los últimos 60 años. Pero nadie dice que entre medio no puede haber un año bueno. Por ejemplo, 72, fue un año muy bueno en precipitaciones. Miren pésimo. Acá hay otro, un poco mejor. Pero la tendencia en general habla que Curicó, por ejemplo, ha ido disminuyendo su precipitación en 45 milímetros casi por cada 10 años, lo que es una precipitación bastante importante. Si nos vamos a nivel global de Chile, tomando todas las estaciones meteorológicas oficiales de Chile, que en general están en los aeropuertos de las grandes ciudades, desde Arica hasta Punta Arenas, hay cerca, si no me equivoco, de 16, 18 estaciones oficiales. Hay muchas más estaciones, pero oficiales son esas. Y habla de una tendencia de 27 milímetros por década. Es decir, Chile está lloviendo menos 27 milímetros por cada década que va pasando producto del cambio climático. ¿Qué pasó, por ejemplo, el año pasado que repentinamente se puso a llover? Nosotros tenemos el anticiclón frente a nuestras costas que finalmente es lo que bloqueaba el acceso a los sistemas frontales. El anticiclón es una masa de aire, y si yo la miro veo al otro lado porque es aire solamente. Viene el sistema frontal, al chocar con el anticiclón no le queda otra que irse al sur. Ese anticiclón se debilitó, ayudado de otro anticiclón que se estableció en el extremo austral. Si ustedes conocen algún magallánico, una persona que vive en Punta Arenas, en Puerto Natales, les puede contar el frío que pasaron ese junio y julio, pero ese frío permitió que los sistemas frontales se fueran a la zona central y lloviera acá. ¿Qué pasó después? Volvió a establecerse el anticiclón subtropical del Pacífico, que es este que está acá, que llevaba fortalecido prácticamente 10 años, y era la razón, ¿cómo les explico? La razón como directa de por qué no llovía. Pero la razón global es el cambio climático de por qué llevamos en toda la zona central y centro-sur una mega sequía que se llama, que ya el año pasado ya se enteró con 14 años, porque por más que el año pasado haya llovido más que los últimos, lo normal se calcula en base a los últimos 30 años analizados. Y esos 30 años analizados, según la Organización Meteorológica Mundial, es desde 1981 al 2011. Por lo tanto, no están los últimos 10 años, por lo tanto, lo normal no tiene mucha relación a lo que está ocurriendo hoy en día, que es finalmente el escenario de mega sequía. Ese es el panorama que tuvimos lamentablemente en enero con nuestra industria agrícola, que lamentablemente dejó grandes pérdidas por caída de granizos y de precipitaciones en las uvas, generando, por ejemplo, estos cortes que vemos acá, que ya claramente deja la uva cero posibilidad de exportarla, sí puede quedar, por supuesto, en el mercado nacional. El peso del agua genera que los parrones se vayan al suelo, como vemos en esta otra imagen, y eso finalmente los efectos de una lluvia cuando no debe caer y de la dimensión que no debe caer. El fenómeno que tuvimos en el verano fue un fenómeno en cuanto a precipitación típico de invierno, pero en cuanto a temperatura típico de verano. Entonces, fueron dos cosas que se confabularon y muy contrarias, muy negativas, dejando, por supuesto, el panorama que vimos los últimos días de enero. Pero esa precipitación, muchos me pueden decir, oye, pero llovieron 100 milímetros en un lado, ¿cómo no va a solucionar la sequía? No la soluciona. ¿Por qué no la soluciona? Porque de ahí en adelante no llueve más. Además, que te caigan 100 milímetros en verano no es lo mismo que te caigan 100 milímetros en invierno, porque no viene asociado con nieve. Arrastra mucho material, por lo tanto, cuando llega a los cauces de agua, esa agua con barro prácticamente se pierde. Luego vienen altísimas temperaturas que generan una evaporación muy fuerte, por lo tanto, podríamos decir que 1 o 2 tercios de esa agua se pierde rápidamente y no alcanza a llegar a las napas subterráneas. Y eso genera el escenario que tenemos hoy en día, que si miramos este gráfico, por ejemplo, del año pasado, de julio, mostraba un panorama no malo para nuestro país, porque estábamos en invierno, pero si lo voy sumando hacia atrás, los 4 años, vemos el paupérrimo panorama que tienen las zonas agrícolas de la zona central, con climas extremadamente secos, al menos en la región de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y parte de Maule, y climas moderadamente secos en todo lo que es la zona centro-sur y sur del país, que es una zona que hoy en día está muy fuerte, sobre todo desde el punto de vista frutícola. Acá tienen, por ejemplo, claramente la mega sequía. Tomamos la estación de La Serena, imagínense, en el norte se ve
un evento acá de mega sequía que, si bien no todos los años ha sido, las columnas naranjas hacia abajo hablan de bajo lo normal y las columnas azules hablan de sobre lo normal. No es todos los años, pero sí marcados años secos. Si esto mismo lo veo en Curicó, el panorama claramente es mucho más claro. Es mucho más claro de una sequía de 14 años en que muestra prácticamente todos los últimos 14 años con una columna naranja hacia abajo, que habla de precipitaciones bajo lo normal, y muy poquitos años sobre lo normal, y si es que sobre lo normal es muy, pero muy mínimo. Por ejemplo, yo les puedo mostrar acá lo que pasó el año 67, 68 y 69, este que está acá. Fue la última gran sequía que tuvo Chile después de la actual, pero respondía a un fenómeno, que era el fenómeno de la Niña. El fenómeno de la Niña te trae sequías, como también el fenómeno del Niño te trae precipitaciones abundantes. Tuvimos acá otra mega sequía también de 3 años, pero también producto del fenómeno de la Niña. Lo malo es que ahora no le podemos ratificar esta mega sequía al fenómeno de la Niña, porque acá han pasado niños, han pasado niñas, han pasado etapas neutras, ha pasado de todo, y sigue siendo bajo lo normal. Por lo tanto, este círculo grande que está acá se le ratifica, se le adjudica al cambio climático. Una ciudad que a mí me preocupa bastante y que no se ha hablado tanto es Valdivia, porque claro, Valdivia llueve mucho, sigue siendo la ciudad donde llueve más en Chile, pero igualmente está pasando por una sequía. Miren los últimos años, prácticamente ningún año ha llovido lo normal y solamente un año ha tenido precipitaciones levemente sobre lo normal. Por más que siga lloviendo mucho, por más que siga haciendo la ciudad donde llueve más en Chile, también está en una situación bastante compleja en cuanto a precipitación. La otra variable importante en meteorología son dos las más importantes, que es precipitación y la temperatura. A lo contrario, nos gustaría que la precipitación fuera más y la temperatura quizás fuera menos, pero está siendo al revés. La precipitación está siendo menos y la temperatura está siendo más. Vemos, por ejemplo, lo que ha ido pasando en los últimos 60 años en Curicó, una ciudad muy agrícola, que han ido aumentando las olas de calor. En los años 60 teníamos 1, 2, 3, 5 años con olas de calor, y a lo más 6 eventos. Ahora estamos hablando que todos los años y la última década tenemos olas de calor, y con un pic de prácticamente 12 eventos, es decir, eso es mucho. Para que tengan una idea, una ola de calor es al menos 3 días consecutivos con una temperatura sobre el percentil 90 para la época. Pero que el percentil 90, yo tomo todos los datos de los últimos 30 años y el 10% queda afuera, podríamos decir. Si ese valor que yo voy a tener supera ese 10% que quedó, estamos hablando de, y al menos por 3 días, estamos hablando de una ola de calor. Pueden ser 5, pueden ser 7, pueden ser 10 días, pero al menos 3. Lo mismo, por ejemplo, en Temuco, también miren el panorama de los años 60, miren el panorama de la década del 2010, un aumento constante también de olas de calor, una ciudad que, si bien no es austral, está bastante al sur de nuestro país. Si sube la temperatura, por otro lado también bajan las heladas, aunque no debería ser consecuente, no es lo mismo, pero sí estoy teniendo también, esto me indica que estoy teniendo también noches más cálidas, al tener una disminución. Ustedes me podrían decir, por ejemplo, si son agricultores y dicen, igual hay heladas, sí, igual hay heladas, pero están disminuyendo igualmente su cantidad. Dentro de los años 60, comparándolo con la década del 2010, por ejemplo en Curicó, tenemos una mayor cantidad de heladas, independiente que estemos con el fenómeno de la Niña, que es como un fenómeno que trae, en cierto modo, más heladas. Hace poco salió un informe que habla de que el año pasado, el 2020, fue el año más caluroso de la historia, por ejemplo, en Santiago. Estamos hablando que 8 de los 10 años más calurosos están dentro de la década del 2010. Es decir, algo está pasando en los últimos 10 años que nos está dejando este panorama. Ahí tienen, por ejemplo, la evolución de la temperatura media a nivel global chileno, igual como veíamos el gráfico de precipitación. Hablamos de Chile total, de todas las estaciones meteorológicas oficiales, y habla de que Chile ha aumentado a nivel nacional 0,13 grados su temperatura por cada 10 años. No es el panorama de Estados Unidos, no es el panorama de China, no es el panorama de Rusia, no es el panorama de Mongolia, que son 4, India, que son 5 de los países que han aumentado más su temperatura, que están más amenazados, pero Chile igualmente tiene un panorama bastante preocupante porque igualmente ha ido aumentando bastante su temperatura.
¿Cuál es el estado actual del fenómeno del niño? ¿Y por qué la agroindustria tiene que manejar esta información siempre al dedillo, siempre estar revisando? Porque conocer cómo se comporta el fenómeno del niño y la niña te permite a ti proyectar tu actividad productiva. Y en todo ámbito, toda actividad productiva. Si yo sé que viene niño, puedo predecir que viene un año quizás más cálido y más lluvioso, o al menos un invierno. Si viene una niña, hablo de un invierno más frío y más seco, y si es una etapa neutra, normalidad absoluta, entre comillas, siempre pensando en que hay un fenómeno más global que se llama el cambio climático. Acá tenemos una foto de la temperatura superficial del mar, de enero, que es el último mes analizado, y habla de estas manchas celestes, que es temperatura bajo lo normal, superficial del mar, y si se fijan, estas manchas café están justamente hacia el otro lado, hacia Oceanía y hacia Asia. Habla de que los vientos alisios están en ese sentido, hacia allá, haciendo que el agua cálida se vaya hacia Oceanía y hacia Asia, generando que nuestro océano esté muy frío, por lo tanto hay menos evaporación, menos formación nubosa y por lo tanto menos posibilidades que llueva. Es importante, dependiendo obviamente en qué época del año. Que llegue la niña en verano no es malo, porque incluso te baja la temperatura, por eso hemos tenido un verano tan fresco. ¿Y cuánto llueve en verano? Muy poco, por lo tanto te baja las precipitaciones respecto a la época. ¿Cuándo es malo que llegue la niña? En otoño e invierno. ¿Por qué? Porque te aumentan las heladas y te baja la precipitación en la época en que llueve prácticamente el 80% de lo que llueve en el año. Acá están las zonas del niño, la zona que nos afecta a nosotros es la 3.4, esta zona que está acá, que más o menos para que tengan una idea, está como en esta zona en el océano. ¿Por qué? Porque esa es la zona que le inyecta humedad a los sistemas frontales cuando entran a nuestro país. Acá más o menos veamos el último análisis del 27 de enero, habla que en la zona 3.4 la temperatura está 0,7 grados bajo lo normal, por lo tanto todavía está en niña. Desde menos 0,5 hacia abajo, al menos por 3 meses consecutivos, es niña. Cuando la temperatura suba a 0,5 grados sobre cero, por al menos 3 meses, hablamos de que puede haber llegado el fenómeno del niño. Ahí está lo mismo, otra foto, si se fijan, manchas muy cálidas hacia Asia y hacia Oceanía, manchas muy frías hacia Chile, hacia Sudamérica, y eso ratifica que todavía estamos con fenómenos del niño. ¿Cuáles son las probabilidades de que esto cambie? Ahí tienen un gráfico que es medio enredado, pero este gráfico habla de que la línea central es la normalidad, por lo tanto hay algunos modelos internacionales que hablan que podría llegar el fenómeno del niño hacia el invierno de este año, lo que sería una muy buena noticia porque nos hablaría de un invierno lluvioso, pero si se fijan la mayor cantidad de líneas está hacia abajo, y acá tenemos como la media que se sacó, que es esta línea azul, y habla que podríamos seguir con niña hasta principios de otoño, entrar a una etapa neutra en invierno, lo que no es lo mejor, pero tampoco es tan malo, es mejor por lo menos que tener una niña, y habla de que hacia primavera podríamos pasar a un fenómeno del niño, pero recién de características muy débiles. Eso nosotros lo podemos traducir en entregarles un pronóstico a la agroindustria, a la agricultura y decirle esto puede pasar en los próximos 3 meses y en realidad eso es lo que hacemos nosotros también. ¿Qué dice los próximos 3 meses? Es decir, la temporada febrero, marzo, abril habla de que, como ha sido la tónica de los últimos años, que la temperatura mínima podría seguir sobre lo normal en lo que es el norte grande y bajo lo normal en todo lo que es la zona central, eso es un coletazo del fenómeno de la niña, pero la máxima seguir sobre lo normal. Es decir, ¿qué podría pasar a las zonas de agricultura en nuestro país? Tener una oscilación térmica mayor, mínimas más bajas, máximas más altas, lo que estira más la diferencia de temperatura. Si me voy en cuanto a la precipitación, habla de probabilidades bajo lo normal, es decir, aparte de ese fenómeno que ocurrió en enero, que fue muy puntual, producto del cambio climático, deberíamos continuar en todas las zonas agrícolas de nuestro país con una baja en las precipitaciones normales para la época. Estamos en febrero, todavía febrero llueve muy poco, históricamente, marzo también, pero de ese poco deberíamos tener menos aún, al menos hasta que se vaya lo que se conoce como fenómeno del Niño. ¿Dónde podría llover más? Por ejemplo, acá arriba, Brasil, todos esos sectores, si se fijan, la escala habla de precipitaciones sobre los valores normales. Ese es entonces, si tienen alguna consulta, me la pueden hacer, tanto del pronóstico o también de la incidencia del cambio climático, más o menos en nuestro territorio. Muchas gracias.
escuchan? Ahí Rosana Gaet está diciendo, no sé si quiere hacer alguna pregunta. ¿Cómo se ha adaptado el agro, me dice, eh, a esta realidad, me imagino que te refieres? A ver, creo que el agro, si bien se ha ido adaptando de a poco, creo que igualmente faltan bastantes acciones que se puedan realizar, y no solamente adaptarse, sino que también el agro creo yo que tiene que también mitigar, que también son acciones que se están realizando, quizás más lentas de lo que se debiese. Yo siento que el cambio climático va a una velocidad de liebre y nosotros vamos a una velocidad de tortuga. Es decir, es una diferencia muy grande y nos está sacando finalmente altos metros de ventaja. No solamente, como te decía, es necesaria la adaptación, si bien es muy necesaria, tanto por un tema laboral, adaptar, y ya se está haciendo, se están generando mucha fruticultura en el sur del país. Otra, otra representación de la adaptación es súper clara. A mí me tocó, por ejemplo, estar el fin de semana en Cabildo, en una zona que está muy seca, y se ven varios predios con paneles solares. Y claro, muchos agricultores, como ven que no tienen agua para regar, se han reinventado de esa forma. Quizás de un punto de vista personal y de un punto de vista del amor por el campo no es lo mejor, porque me significa arrendar el campo o venderlo a un parque eólico, a un parque solar, que es muy bienvenido en nuestro país, y me puede afectar a lo mejor desde un punto de vista psicológico, no sé. Pero también es una parte de una adaptación. En el sur del país también se está realizando mucho, arrendar predios a parques solares, porque lamentablemente el campo ya no está dando lo que daba o la ganadería ya no está haciendo lo que era. Pero aparte yo soy de la idea de que aparte de adaptarse hay que también tiempo y pensar también en la mitigación. La agricultura es una de las actividades más contaminantes que existe, lamentablemente. Si alguien más tiene alguna consulta.
Reconversión laboral. Sí, o sea, creo que es parte de la adaptación también. Es parte de la adaptación poder generar una reconversión laboral. Por ejemplo, ya, yo soy de la idea de que hay, por ejemplo, que cambiar cosas. Centrales, por ejemplo. Centrales a carbón, que se están cerrando ya, hay que seguir cerrándolas, pero también hay que pensar, si bien hay que pensar ambientalistamente hablando, yo soy un poco de ese pensamiento, creo también yo hay que pensar en que hay gente ahí involucrada, hay gente que se remunera, hay gente que tiene familia detrás, por lo tanto es súper importante la reconversión en ese sentido. Quizás a las mismas personas capacitarlas como técnico ahora en energías renovables, que es lo que va en nuestro país en este momento. Y lo mismo en la agricultura. Es decir, ¿por qué un país como Israel ha sido capaz de, ante una sequía también caballa, muy similar a la que tenemos nosotros, ha sido capaz de reinventarse y de tener cerros completamente verdes? La igualdad en la utilización del recurso hídrico creo que también es fundamental y ahí tenemos un gran desafío ante la nueva Constitución, es decir, un nuevo código de aguas, una mejor distribución, un mejor balance hídrico que permita que todos por igual puedan utilizar el recurso y seguir trabajando a lo mejor en lo que quieren trabajar o en lo que siempre han hecho. Y si no pueden, existe una reconversión finalmente laboral y puedan finalmente dedicarse a otras cosas, pero que se les preste la capacitación necesaria también.